Buen día, damos gracias a Dios que nos está acompañando el día de hoy para la enseñanza y vamos a poner en manos de Dios este tiempo primeramente. Entonces te invito a que inclines tu rostro para que oremos a Dios por ello. Dios eterno, cuántas gracias te damos, Señor, que permites que tengamos salud. Te agradecemos, Señor, todas y cada una de tus bendiciones. Queremos rogarte que por favor nos perdones nuestros pecados, que limpies nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, de todo estorbo, para que tu palabra llegue limpia a nuestros oídos y nuestros corazones y en ellos quede sembrada. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a través del estudio de tu palabra, Señor, para que no regrese a ti vacía, como dice tu misma palabra, Señor, y que se cumplan tus propósitos. Señor, que nuestros hermanos en la fe queden edificados a través de lo que tú nos muestres en ella, Señor, y que sea tu voz la que escuchen. Padre, así que te rogamos, Señor, que tú seas la guía y, Señor, que tú dispongas nuestros oídos y nuestros corazones a recibir tu palabra. Señor, te agradecemos dándote la gloria y la honra por el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Bien, el día de hoy vamos a utilizar 3 versiones para el tema que vamos a ver: Reina Valera 60, Palabra de Dios para Todos y Nueva Biblia al Día. Vamos a estar intercalando algunos versículos para que nos sea más fácil el entendimiento de este pasaje. Los pasajes que vamos a tocar se encuentran en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7. Entonces vamos a iniciar con el estudio y les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 15 a partir del versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y cuando vemos aquí que se hace referencia a Jerusalén, se está manifestando un estatus de autoridad que tienen los representantes de este grupo religioso con poder. Dice el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Y lo que están ellos objetando al Señor es que están pecando contra una tradición que habían establecido los ancianos de Israel desde la antigüedad. Ahora, el Señor Jesucristo, lejos de justificarse ante este cuestionamiento, Él responde en el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y cuando vemos aquí, lo que Él les está diciendo es que ellos verdaderamente están pecando, pero no contra una tradición o contra los ancianos de Israel, sino que están pecando porque están faltando a un mandamiento que Dios había establecido. Y les aclara el Señor que están quebrantando ese mandamiento por causa de la tradición de ellos. Y aclara en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, aquí el Señor les está diciendo que es más grave la falta que ellos cometen al hacer a un lado el mandamiento de Dios y poniendo por encima de ese mandamiento de Dios una tradición de los ancianos. Y cuando el Señor menciona que por no honrar al padre o a la madre, el hijo que cometiera esa falta sería sujeto a una pena de muerte. Entonces esa falta de esa manera la hace ver en el Antiguo Testamento Dios que es una falta verdaderamente grave. Ahora dice el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que aunque pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, lo que el Señor les está observando es
que ellos ponen de excusa una tradición humana para faltar a un mandamiento de Dios y consideran más importante que una persona dé una ofrenda en lugar de ayudar a sus padres necesitados, y de esa forma están faltando a un mandamiento de Dios, porque ya no están honrando al padre y a la madre. Entonces, en ese caso, ellos estarían sujetos a esa pena de muerte por estar faltando a ese mandamiento. Pero ellos no se dan cuenta, aparentemente, y en un momento vamos a explicar por qué aparentemente. Pero vamos a ver lo que nos dice un pasaje paralelo a este y que se encuentra en Marcos capítulo 7. Y vamos a ver para ello algunos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo, ustedes ponen sus propias tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Moisés dijo, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo con que te pudiera ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Pero obviamente no se la estaban entregando esa ofrenda directamente a Dios, sino que era una ofrenda que llevaban al templo. Dice el versículo 12, eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá, y así con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Ahora, si nosotros vamos a la versión, nueva versión al día, en el mismo pasaje de Marcos, podemos observar en los versículos 12 y 13 lo que nos dice al respecto. Ustedes afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a sus padres. Así ustedes pisotean la ley de Dios por guardar la tradición humana. Este es solo un ejemplo de muchos. Y si regresamos en ese mismo capítulo 7, en esta versión, cuando regresan del mercado, tienen que lavarse de la misma manera antes de tocar cualquier alimento, y siguen otras muchas tradiciones, tales como la ceremonia de lavamiento de vasos, de jarros y utensilios de metal. Entonces, lo que están haciendo ellos es cuidar de manera meticulosa detalles que no tienen que ver nada con lo que está establecido en la palabra de Dios, sino que fueron tradiciones que ellos aumentaron a unos ciertos mandamientos que Dios había establecido en su palabra, y le dieron un significado más allá de lo que la palabra decía. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y cuando aquí utilizan la palabra quebrantan, están haciendo la observación de que ellos están pecando al no cumplir con esa tradición que habían establecido los ancianos en la antigüedad. Y aclaran ellos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, este versículo no se refiere a que estaban comiendo con las manos sucias, sino se refiere a un ritual. ¿Y cómo sabemos esto? Lo podemos observar en la versión, lo podemos observar en la nueva versión al día, en el pasaje de Marcos, en el capítulo 7, en los versículos 2 al 4. Y la escritura en esa versión dice: notaron que los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Es que los judíos, sobre todo los fariseos,
jamás comen si primero no se lavan las manos, como lo requiere la tradición de los ancianos. Entonces no se refiere a un acto de higiene nada más, sino se refiere a un ritual que ellos practican, que ellos estaban practicando. Podemos observar también en el mismo capítulo 7 del libro de Marcos, pero regresando a la versión Reina Valera. Y dice el versículo 3 en el capítulo 7 del libro de Marcos: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces se refiere a ese ritual. Y podemos observar también el versículo 8. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, cuando está diciendo aquí que se aferran a esa tradición, quiere decir que ellos le estaban dando más importancia a esa tradición que a la misma escritura. Ahora, regresando al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 3, responde el Señor Jesucristo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Y aquí podemos ver una diferencia abismal. Los escribas y fariseos que habían venido de Jerusalén están diciendo al Señor: oye, tus discípulos están pecando porque no están siguiendo esta tradición de los ancianos. Pero el Señor les hace una observación más grande a ellos. El Señor les está diciendo que ellos no están quebrantando una tradición de hombres, ellos están pecando contra Dios porque están faltando a un mandamiento que Dios dejó establecido en Éxodo 20, y se vuelve a mencionar en el libro de Deuteronomio, y el castigo se menciona en el libro de Levítico, del capítulo 20. Entonces, es mayor la falta de los escribas y de los fariseos al darle más importancia a esa tradición de los ancianos que el cumplir un mandamiento que Dios había dejado establecido en su ley moral. Y si observamos en la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo pasaje de Marcos, en el capítulo 7, podemos leer a partir del versículo 8. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo: ustedes ponen sus propias tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Esto es grave. Dice el versículo 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué es esta palabra que les está diciendo el Señor cuando les dice hipócritas? Lo que significa es que ellos no desconocían lo que la palabra de Dios estaba diciendo, sino que le dieron más importancia a lo que ellos habían establecido como tradición. Por eso les llama de esa manera. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y aún en esta parte del pasaje vemos que los discípulos dudan, porque obviamente ellos como judíos pues también habían tenido esa tradición. Entonces como que hay cierta preocupación: híjole, ya se enojaron estos cuates. Pero dice el versículo 13: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y estas palabras que él está diciendo
nos recuerdan a la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, esa cizaña nos da a entender que va a ser arrancada y va a ser arrojada al fuego. Y obviamente son palabras que indican, y obviamente esos son palabras que indican juicio, y el juicio para ellos. Dice el versículo 14, y lo vamos a ver enseguida: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y para entender esto, vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos, en el capítulo 23 del libro de Mateo. Mateo 23, versículo 13. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes les cierran las puertas al reino de Dios, a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. No solamente en este tiempo del Señor Jesucristo y de los escribas y fariseos se observaban tradiciones por parte de los judíos y de estos grupos religiosos. Y eran tradiciones, como el Señor Jesucristo se los había observado, que alejaban a la gente de los mandamientos de Dios, porque se preocupaban más por esas tradiciones o esos rituales en lugar de obedecer lo que Dios les había establecido en sus mandamientos. En la actualidad podemos observar que también hay tradiciones que apartan a la gente de un acercamiento, de un posible acercamiento que pudieran tener con Dios. Y es triste observar que la gente cree a esos líderes religiosos lo que les inculcan sin comprobar lo que dice la palabra de Dios. Y es curioso porque a los judíos se les dio la escritura de parte de Dios. Nosotros tenemos la escritura que viene de los escritos que se fueron transmitiendo a los judíos a lo largo de un periodo de casi 1600 años y por cerca de 40 escritores, que fue revelación que Dios les dio mediante el Espíritu Santo, según los movía a escribir lo que está en la Escritura. Ahora, les digo, es triste porque teniendo ellos la Escritura original, también se hicieron de tradiciones y eso los fue alejando de Dios. Y esas tradiciones aunque eran orales, pues también las fueron dejando por escritos. Y digo que es triste porque, curiosamente, tanto los judíos hacen más caso a esas tradiciones orales, al Talmud o a la Mishnah, que a la misma escritura. En otras religiones podemos observar, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que les inculcan más que lean la literatura que ellos producen a la propia escritura, aun con las alteraciones que tiene la traducción del Nuevo Mundo. Ya lo hemos visto aquí en otros estudios que he compartido. Y lo mismo ocurre también con los mormones. Ellos también obedecen más y creen más al libro del Mormón que a la misma Biblia. Pero el ejemplo más palpable todavía y más trascendente lo podemos encontrar en la religión católica. Y lo digo con tristeza porque también le dan más importancia al catecismo y a las tradiciones que se les inculcan que a la misma palabra de Dios que también ellos tienen. Y no vamos lejos. El pasado diciembre, antes del día 12, que celebran a la Guadalupana, que por la situación del COVID, si la gente en su casa celebraba, adoraba o hacía culto a la Virgen de Guadalupe, el Papa había aprobado una indulgencia plenaria. ¿Y a qué se refiere esto?
que les serían perdonados todos sus pecados. A eso se refiere la indulgencia plenaria para ellos. Y entonces, pues la gente que tiene esa creencia y que no consulta sus Biblias, pues están haciendo a un lado lo que Dios establece en la Escritura y poniendo por encima algo que un hombre, porque eso es lo que es el Papa, un hombre, y lo mismo a todos sus demás líderes en esa religión, son hombres que se equivocan, son hombres que también son pecadores y no pueden estar por encima de la Escritura. Entonces, las personas que recurrieron o creyeron eso que les habían anunciado, pues obviamente se quedaron con la idea de que delante de Dios pues ya estaban bien. Y eso no es así. La Escritura es muy clara. La Escritura dice que quien vino a pagar por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay otra forma de tener una indulgencia, no hay otra forma de tener el perdón de nuestros pecados, sino es a través de creer que ese sacrificio en el que ese sacrificio a que fue sujeto el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es un acto muy grande de amor que tuvo Dios para la humanidad, y a través de creer en ese sacrificio y de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces los pecados de las personas pueden ser perdonados. Aún la Biblia católica dice eso. Todas las versiones bíblicas, por más alteradas que estén siendo traducidas, el mensaje, la esencia de ese mensaje ahí está. Y eso es lo que nos transmite Dios. Entonces, no puede ser posible que estén poniendo por encima otros escritos que no tienen origen divino y tradiciones diversas que estén por encima de lo que Dios establece. Ahora, probablemente en la actualidad ya no es tan marcado el hecho de que al empezar la Cuaresma, que por cierto inició para la religión católica en esta semana que acaba de terminar, el que mucha gente se abstiene de comer carne, principalmente los días viernes durante esa Cuaresma y principalmente durante la Semana Santa, porque para ellos les es considerado pecado. Pero como acabamos de ver en este pasaje que estudiamos, no es por lo que come o deja de comer una persona el cometer pecado o dejar de cometerlo, sino son las acciones de la propia persona. Y eso lo dice el mismo pasaje. Lo podemos ver más claramente, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, cuando dice Marcos 7 a partir del versículo 14, Jesús llamó a la multitud otra vez y le dijo: escúchenme todos y entiendan, ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno, es lo que sale del interior lo que vuelve impuro a uno. Dice el versículo 17, cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia o de la parábola. Jesús les dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no lo puede volver impuro? Porque lo que coma una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale al excusado. Después de esto les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura
a la gente. También podemos observar en la versión Nueva Biblia al Día, en el mismo pasaje de Marcos 7, a partir del versículo 20, y añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. En efecto, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas malas salen de adentro y son las que contaminan a la persona. ¿Y qué es lo que podemos concluir de este breve pasaje que hoy estudiamos? Cuando el hombre no tiene intención de obedecer a Dios, recurre a ese tipo de tradiciones, recurre a lo que les inculcan en la religión y a ellos les satisface porque verdaderamente su corazón no tiene la intención de agradar a Dios y mucho menos acercarse para obedecerle. Entonces se vuelve un pretexto esa tradición y ellos piensan que al estar cumpliendo con esas tradiciones o esos rituales o eso que les están inculcando en la religión en donde se encuentren, creen que de esa manera ellos quedan bien delante de Dios. Pero oh sorpresa que se van a llevar cuando, si ellos dejen de existir y nunca le hayan entregado su vida a Dios, se van a encontrar en ese juicio final del gran trono blanco que ya en ocasiones anteriores les he compartido y que se encuentra en Apocalipsis 20. Cuando se encuentren delante de Dios y les empiecen a ser mostrados sus pecados, ellos ya no van a tener ninguna forma de justificarse. Entonces van a tener que recibir un castigo por la eternidad en ese juicio final. Si tú le quieres creer a Dios, puedes comprobar esto que se ha compartido el día de hoy. Y si hoy Dios ha hablado a tu vida, yo te invito a que le entregues tu corazón para que Dios lo transforme, te perdone de tus pecados y puedas gozar de un descanso eterno cuando Dios te llame a su presencia. No hay otra forma en que Dios pueda perdonar tus pecados. No hay ningún rito, ninguna tradición, no hay ningún sacramento que te dé la salvación, ni que te dé el pase automático delante de Dios, ni tampoco hay rezos que te muevan del lugar a donde pases la eternidad si es que no le has entregado tu vida a Cristo. No hay un solo versículo, ni siquiera en la Biblia católica ni en ninguna otra versión, que indique eso. Entonces, la oportunidad nos las da Dios en la vida mientras tengamos vida aquí en este mundo. Porque cuando nos llame a su presencia, en ese momento, Él no va a decidir a dónde nos envía, sino que la decisión la está dejando en nuestras manos. Dios respeta la decisión que cada quien tome. Y no se trata de una religión, se trata de una decisión que está en tus manos tomar. Nosotros no te invitamos a no se te está haciendo una invitación a cambiar de religión, sino se te hace la invitación para que establezcas una relación directa con Dios a través de su palabra. Cuando tú abres tu corazón para entablar esa relación que permite Dios en esa oportunidad, porque reconozcas al Señor Jesucristo en tu vida y le reconozcas como Salvador, entonces tú empiezas
a observar cómo Dios se manifiesta en tu vida a través de, a través de lo que Dios va trabajando al irte transformando y al hacer cambios importantes que tú vas a observar. Mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, seguimos siendo débiles, seguimos afrontando problemas, seguimos padeciendo lo mismo que las demás personas, pero nuestra perspectiva es muy, muy diferente. Y aparte de ello, como ya lo hemos compartido, Dios nos permite gozar de una paz interna y de un consuelo y de una fortaleza que Dios nos da para pasar las pruebas, para pasar los problemas que nos acontecen en la vida cotidiana. Pero eso es algo extra a lo que Dios nos permite, que es principalmente el perdón de nuestros pecados y el ser adoptados como sus hijos. Dice el versículo 12 del primer capítulo del Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no hay otra forma de que Dios sea padre de una persona y de que alguien sea adoptado como su hijo, si no se le reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y se reconoce y se cree por medio de la fe de que Él vino a pagar por los pecados de esa persona, por los pecados de esa persona. Entonces, en este momento, si Dios ha hablado a tu vida, yo te invito a que y le digas a Dios que te perdone en oración. Y yo te invito a que inclines tu rostro, y si quieres entregarle hoy tu vida a Cristo, dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, he vivido en mis pensamientos y mis acciones pecando contra ti, y sé que eso me lleva a una condenación eterna. Pero también sé que el Señor Jesucristo hace casi 2000 años vino a este mundo a padecer y a morir en la cruz del Calvario. Sé que el motivo de ese padecimiento fue su amor por la humanidad, y entre esa humanidad yo me encuentro. Y ese amor tan grande que Él manifestó al permitir que su cuerpo fuera lastimado de esa manera tan cruel y de haber puesto su vida de por medio, es lo que me trae salvación. Entonces, yo creo que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz del Calvario, y al derramar su santa sangre, mis pecados pueden ser perdonados. Sé que el Señor Jesucristo murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y hoy está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Dios, yo te ruego, por favor, que ese sacrificio me aplique a mí, porque yo lo creo. Me arrepiento de mis pecados, quiero dejar la vida cotidiana que tengo para que tú me transformes, hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, y me guíes en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Entonces, yo lo reconozco al Señor Jesucristo el día de hoy como mi único y suficiente Salvador, y reconozco y creo que yo no tengo ningún mérito en mi salvación. Todo es obra del Señor Jesucristo y de ti, Señor, al haber permitido que el Señor Jesucristo viniera a poner su vida de por medio para que yo pudiera tener salvación este día. Te agradezco, Señor, y reconozco que todos son méritos del Señor Jesucristo, quien ahora lo recibo como mi Señor y Salvador.
y en ese precioso nombre te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración creyendo lo que le has dicho a Dios y Él ha mirado tu corazón y vio sinceridad en tus palabras, Él te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estudiar un poquito de su palabra, y te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo también. Señor, en medio de las circunstancias que están aconteciendo en el mundo en nuestros días, mucha gente tiene pánico por lo que está aconteciendo. Te ruego, Señor, que tú traigas paz en medio de nosotros a los que tengan aún ese tipo de temores, porque tú cuidas de nosotros. Y si algo permites en el transcurso de nuestras vidas, es para nuestro bien. A veces pasamos cosas dolorosas, quizá la pérdida de un ser querido, quizá el padecimiento en nuestros propios cuerpos, quizá la falta de empleo, quizá otro tipo de circunstancias, pero eso nos mueve a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, ayúdanos a no caer en tradiciones que nos alejen de ti, ayúdanos a no poner otras cosas encima de tu palabra o que les demos más importancia a esas cosas, a esas actividades, a tiempos que le dedicamos más a otras cosas que a buscar de ti en tu palabra, a hobbies, a pasatiempos, a entretenimientos que nos alejan de ti, que nos apartan de ti, que nos llevan a caer en faltas contra ti, Señor. Ayúdanos a caminar. No necesitamos ser personas religiosas que se dan golpes de pecho, sino a tener una relación sana, una relación racional a través del estudio de tu palabra, y que tú nos muestres cada día, Señor, a lo largo de nuestras vidas, que tú eres el que estás al pendiente de lo que nos acontece y que tú eres el que nos ayudas a caminar y a tener paz en medio de cada circunstancia que vivimos. Te rogamos por los que están enfermos, para que tú les sanes en tu voluntad, Señor. Sabemos que algunos los levantarás, sabemos que algunos otros no. Y si ese fuera el caso, por favor, trae consuelo a sus seres queridos, trae pensamientos de paz, Señor, trae contentamiento de saber que si esas personas que ya no están en medio de ellos hicieron esa decisión y creyeron a ti, creyeron a tu palabra, ahora se encuentran gozando de una paz eterna. Señor, trae fortaleza, trae, Señor, tu provisión a las mesas, a las despensas, a los ingresos de quien carece de ellos o que han mermado, Señor, en estos tiempos. Señor, sé tú con ellos en cada una de sus necesidades. Señor, que no se aparte su confianza de ti, que crean que al buscar de ti, de tu palabra, Señor, y de gozarnos en ella y en tus mandamientos y tratar de obedecerlos, Señor, y de procurar obedecerlos, tú traes contentamiento a nuestras vidas, que podamos darte gracias, Señor, en medio de cada circunstancia que vivamos, aún de las cosas más difíciles, porque de esa manera tú estarás actuando en nuestras vidas, Señor. Muestra tu bondad, Señor, a quienes nos dan seguimiento. Señor, trae bendición a sus vidas, a sus hogares. Señor, habla a sus vidas, acércales, muéstrales que pueden confiar plenamente en ti, Señor, y que tú transformarás sus vidas y recibirán grandes bendiciones aún en medio de la problemática que puedan estar pasando. Te agradecemos, Dios, y te rogamos tu bendición para cada uno de nuestros oyentes,
Y te rogamos, Señor, que tú cuides y bendigas a todos y cada uno de los que nos dan seguimiento, Señor, y que nos permita, si es tu voluntad, Señor, volvernos a encontrar en la próxima enseñanza que tú nos permitas compartir. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien honramos y damos la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradezco su presencia y esperamos volvernos a ver en la enseñanza que nos permita Dios compartirles. Que Dios les bendiga.